Y hoy vamos a estar mirando el mismo tema desde otra perspectiva y relacionándolo con un debate que se está dando en nuestra sociedad, tal vez no con toda la fuerza que quisiéramos, pero bueno, ojalá que este tipo de encuentros sirvan para eso. Vamos a estar hablando de la ley de extranjerización de la tierra, que al gobierno le puso otro nombre, pero que tiene que ver con eso. Y para saber un poquito de qué se trata, cuál es la historia que tiene detrás, sobre todo para construir una movilización que se va a estar dando el próximo 6 de agosto, que ya están convocando la CTA, la CGT estaba por definir la convocatoria, movimientos sociales, diferentes actores de la sociedad civil que están levantando la voz para señalar que en esa ley tiene adentro una pérdida de soberanía muy importante. ¿Sí? Les voy pidiendo si ponen me gusta, si quieren participar con alguna pregunta y en lo posible la voy leyendo. Si lo quieren compartir mucho mejor, desde la flechita que está debajo de la pantalla a la derecha, y esto le va llegando a más personas. Bueno, para recordar un poquito cómo fuimos hablando de este tema de la inteligencia artificial, arrancamos hablando de la encíclica, de la primera encíclica del Papa León XIV, que se llama Magnifica Humanidad, y sobre el tema de la inteligencia artificial el Papa pone el foco en la necesidad de que ese desarrollo que se está dando con suma muy rápido y con mucha potencia tenga en cuenta lo humano, no vaya en contra del humano, no deshumanice a la sociedad, y llama también a desarmar la inteligencia artificial tomándola como una herramienta de guerra, una herramienta militar, como lo que es centralmente, y llamando la atención sobre estas cuestiones. Bueno, y en ese mismo primer encuentro hablábamos de lo que planteaba Peter Thiel, que es este empresario alemán, que vive en Estados Unidos, que creó Palantir, entre otras grandes tecnológicas, y que es un poco el vocero de Silicon Valley, y que lo que está planteando es que los estados tienen que retirarse y solo dedicarse a financiar y a dejar hacer a la inteligencia artificial. Y por otro lado, también en Estados Unidos y desde el movimiento MAGA, esto es también a la interna de lo que sería el trumpismo, Steve Bannon y una serie de representantes religiosos y de referentes norteamericanos llaman la atención sobre el asunto y proponen que haya alguna regulación estatal sobre la avanzada de la inteligencia artificial. Todo el mundo coincide en que es un poco querer tapar el sol con las manos, plantear que esto no siga avanzando, pero eso no quiere decir que se acepte como tal y que no pueda tener una intervención pública, la regulación, los límites, el marcar algunos de los tiempos de este desarrollo, que por otra parte tienen en todos estos personajes cuyas posturas se dice son aceleracionistas, es decir, que lo que están proponiendo es que ese desarrollo no sea regulado de ninguna manera. Después hablamos también del debate que hubo con Anthropic, que es otra de los grandes de las grandes empresas de la tecnología artificial, que había lanzado Mythos, una plataforma a la que en realidad interrumpió su lanzamiento avisando que tenía poder para entrar en los sistemas de seguridad globales. Y bueno, por un lado hubo quienes denunciaron que eso era una estrategia de marketing para que Mythos fuera más exitoso. Por el otro lado hubo quienes marcaron ese riesgo y que ponía en riesgo la seguridad nacional de los países y de Estados Unidos puntualmente, y ahí se dio todo un debate en el que parecía que Trump iba a terminar de firmar un decreto para regular este tipo de plataformas. Finalmente desistió y eso quedó en la nada. En lo único que avanzó es que ciudadanos extranjeros no pudieron acceder a las plataformas, lo cual en la práctica es muy difícil y ya está comprobándose que no se está dando y que es posible. Y de hecho las propias plataformas han dicho que los sistemas ya se están autorregulando solos, es decir, que ya no responden a las órdenes humanas, sino que están tomando órdenes con autonomía, lo cual supone un riesgo a la seguridad de todo el mundo, pero bueno, también supone que están logrando que mientras la política debate y busca las maneras de regular,
el avance de la inteligencia artificial es lo suficientemente rápido como para sobrepasar todo este tipo de cuestiones. Hoy vamos a estar hablando, como decía, de la ley de extranjerización de la tierra, que tiene relación directa con esto y que viene con un paquetito, que Sturzenegger es el ministro que está redactando estas leyes. Son un paquete de 3 leyes, una que es la que permite que se conformen en nuestro país sociedades absolutamente tecnológicas, esto es, empresas absolutamente tecnológicas donde la producción no tiene participación humana, sino que es solo a través de la tecnología. Esto siempre es vendido como una manera de atraer este tipo de inversiones a nuestro país. Sturzenegger dijo que esto le resultaba muy divertido. Habrá que ver si las consecuencias para nuestro país son divertidas. Sturzenegger suele avanzar en cosas que no son tan entretenidas, como endeudarnos cada vez que le toca gobernar, y esta vez no es la excepción. La otra ley es el Superrigi, que también le genera condiciones a 30 años. No hay país que les esté dando condiciones tan blandas en términos fiscales, en términos tributarios, en términos de condiciones generales para que estas empresas vengan a poner en el país los data centers enormes que necesitan para funcionar, que en Estados Unidos, por ejemplo, hay 3.000, pero que ya hay zonas que están rechazando que los data centers, para que se entienda, son grandes galpones con servidores adentro, que son los que permiten que cuando uno usa la inteligencia artificial para pequeñas tareas como las solemos usar nosotros, bueno, esos servidores dan respuesta rápida. Cuando las tareas son más complejas se necesitan muchísimo más servidores, muchísimo más capacidad de análisis y trabajo con los datos. Bueno, esos data centers que en Estados Unidos, decía, ya hay comunidades que los están rechazando, bueno, estos magnates los quieren poner en el resto del mundo. La Argentina se está ofreciendo a través de Milei, que es un optimista de todas estas cuestiones, está ofreciendo a que vengan, y el territorio argentino está siendo ofrecido para que eso ocurra. Y también, entonces, y aquí ya empezamos a analizar, la ley de extranjerización de la tierra tiene que ver con posibilitarles, entre otras cosas, a estos data centers ponerse. También tiene que ver con el acceso a los recursos naturales que nuestro país tiene: litio, energía, agua, bueno, minerales. Todo eso es muy codiciado por los empresarios multimillonarios que están llevando adelante esta avanzada, y nuestro país está perdiendo soberanía de la mano de estas leyes que están proponiendo Milei, Sturzenegger y el gobierno libertario. La ley de extranjerización de la tierra, en realidad ya venía, algunas partes ya venían en el decreto 70, en la ley bases, forma parte de uno de los ejes centrales de lo que Milei quiere hacer. En realidad la ley, ellos la llaman de inviolabilidad de la propiedad privada, tiene otras cuestiones adentro, y una es la ley de extranjerización de la tierra. Hay otras cuestiones que voltea esta ley, por ejemplo, el régimen de regularización dominial para la integración sociourbana, que fue una ley que se hizo en el gobierno del Frente de Todos y que permitía avanzar en la urbanización de los barrios populares. Bueno, indudablemente que esto no le interesa al gobierno actual. También modifica la ley de expropiaciones y prácticamente la deja sin efecto. También la ley de manejo del fuego, que era una ley que se había hecho y está absolutamente relacionado con esto. Ustedes habrán visto que cotidianamente en el sur, sobre todo en la Patagonia, hay grandes incendios. Bueno, la ley no permitía que un terreno, un campo, una tierra que había sido quemada, ya sea intencionalmente o no, nunca queda claro si eso es a propósito o no, pero no permitía que esa tierra sea usada para otro fin. Bueno, esta ley borra eso y propone que se derogue la ley 26.737, que se había votado en 2011 durante el gobierno kirchnerista, el gobierno de Cristina, y esa ley lo que hacía era avanzar. El peronismo tiene una tradición en términos de soberanía y propiedad de la tierra, desde el decreto del 44 del general Perón, que fijaba que no se podía vender
tierras a extranjeros en zonas de fronteras. Bueno, después avanzó ya en la Constitución peronista, donde en el artículo 40, se los quiero leer porque es muy interesante lo que ese artículo propone, y ahí dice así: los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y demás fuentes naturales de energía son propiedad imprescriptible e inalienable de la nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias. En esa Constitución, que después obviamente quedó sin efecto, bueno, el peronismo marcaba en concreto qué es lo que supone la idea de soberanía frente a los recursos naturales, frente a las tierras, frente a la posibilidad de desarrollo de nuestro país. Eso es lo que quieren volver para atrás, ¿sí? Lo que propone Milei es que la tierra sea vista como un bien del mercado financiero, ¿sí? Así como cualquier otro. Entonces, liberamos ese mercado para que incluso extranjeros puedan comprar toda la tierra que quieran en nuestro país. Esto no hace falta ser, reflexionar demasiado como para entender que supone un riesgo estratégico enorme, supone una pérdida de soberanía gigantesca. ¿Qué proponía la ley aquella que se votó en 2011, la 26.737? Bueno, algunas cosas vamos a repasar básicamente porque es simple de entender. Fijaba un tope a la cantidad de tierra que podía estar en manos extranjeras en el 15% de todo el territorio nacional. Para que se den una idea, hoy estamos en un 5%. Es decir que todavía estamos lejos de llegar a ese límite. No se entiende bien por qué Milei quisiera cambiar esto. Bueno, en realidad sí se entiende. Lo que está haciendo es permitiendo que todo extranjero, toda sociedad extranjera pueda comprar toda la cantidad de tierra que quiera sin tener ningún límite. Es una cuestión que no ocurre en casi ningún país del mundo. Lo otro que ponía la ley kirchnerista, vamos a decirle así, era que dentro de ese 15%, para una misma firma o para una persona jurídica, solo podía tener el 30% de ese 15%, no podía acumular más de esa cantidad. También fijaba un tope en términos de hectáreas, ¿sí? 1.000 hectáreas para un mismo titular extranjero. No podía superar ese límite. Y a la vez prohibía lo que comentaba yo antes. No se podía tener tierra en manos de extranjeros en la zona de fronteras y tampoco en las zonas donde hay aguas permanentes, se llaman ríos, lagos. Bueno, ¿por qué? Porque el agua es un recurso estratégico y no está bueno que quede en manos de extranjeros. Obviamente, lo que estamos planteando es que esta vez es en serio. Esta vez Milei y Sturzenegger, que tienen un gobierno absolutamente dependiente de poderes extranjeros, lo que están haciendo es regalar tierra a Argentina a manos extranjeras. No es un proceso que se inició con ellos, claro está, pero que quieren profundizar absolutamente. Ahora, después vamos a avanzar sobre cuál es la actualidad de la propiedad de la tierra en la Argentina, para que tengamos un panorama más clarito. Yo decía, el 5% de la tierra de la Argentina está en manos extranjeras, ¿sí? Eso son 13 millones de hectáreas, perdón. Repartidas en todo el país. Las provincias que hay, aún así, digamos, si bien a nivel nacional no se llegó a superar el 5%, hay en zonas específicas donde el límite que fija la ley, que es de 15, sí fue superado. Eso se da en algunos departamentos, en 36 departamentos de la provincia de Salta, de Neuquén y de La Rioja. Ahí es donde hay más cantidad de tierra en manos de extranjeros que, si tomamos por países, obviamente Estados Unidos encabeza ese ranking, llamémosle así, y después siguen Italia y España, ¿sí? Esos son los tres países, las tres nacionalidades de donde provienen quienes están acumulando más cantidad de tierra en nuestro país, ¿sí? Porque, digo, está el caso famoso del lago Escondido, que por ley estaría prohibido, pero bueno, está en manos de Joe Lewis, y eso no se da solo ahí, se da también en otras zonas de nuestro país. Los argumentos que dan a favor los libertarios, Milei y Sturzenegger,
¿cuáles son? Los de siempre. Atraer inversiones extranjeras a nuestro país, lo cual es una herramienta necesaria para el desarrollo y nadie discute eso. El problema es con qué criterio se hace esa inversión. Y lo otro que dicen es que, bueno, no se han desarrollado algunas industrias en nuestro país porque el Estado es un problema. El Estado para ellos, con sus regulaciones y sus límites, lo que hacen es frenar el desarrollo. Esta es una idea que no la inventó Milei y en la que Milei engarza con... Hola Eduardo, te saludo. Milei engarza con, por ejemplo, Thiel, que nombrábamos hace un ratito, y con Silicon Valley. Lo que ellos están proponiendo a través de esos documentos es que el desarrollo de la humanidad está frenado por culpa de los estados, por culpa de los sistemas democráticos. Lo dicen esto abiertamente y lo que buscan entonces es avanzar en situaciones donde haya experimentos de algún tipo que pongan en serio cuestionamiento esta cuestión de la soberanía, de lo público, de los límites que pueden establecerse a través de marcos legales votados en un congreso, por ejemplo. La Argentina claramente está siendo ofrecida para hacer uno de estos experimentos a gran escala. ¿Por qué nos oponemos a esta ley? ¿Por qué creemos que hay que construir una movilización bien grande el próximo 6 de agosto? Bueno, claramente es una pérdida de soberanía absoluta. Ningún país que quiera desarrollarse y volver a ser grande, como propone Milei, dejaría su tierra en manos de extranjeros. Su tierra, sus recursos estratégicos, sus recursos naturales más valorados en manos de extranjeros, porque uno pierde allí todo tipo de posibilidad de planificar y desarrollar esas posibilidades, esas potencialidades. Prácticamente estamos dejándole en sus manos que ellos determinen qué van a hacer con esos recursos. En general, todo lo que deciden hacer no es dejar riqueza en nuestro país, sino más vale lo contrario, ¿sí? No es la primera experiencia de este tipo. Lo que sí, como decía, esta vez es en serio, están avanzando en crear todo tipo de leyes que permitan que esto se desarrolle con la absoluta libertad, que es lo que ellos defienden, la libertad, pero la libertad no es la libertad individual de cada uno de nosotros, sino que es la libertad de mercado, y ponen a la tierra argentina, digamos al país, como un bien de mercado, como un bien financiero, un bien transable que tiene que ser liberado de cualquier límite, liberado de cualquier regulación, liberado de cualquier soberanía de parte de los argentinos. Digo, después, hace poquito en el Mundial, cuando los jugadores de la escaloneta sacaron la bandera que decía las Malvinas son argentinas, todos obviamente nos emocionamos con ese gesto, nos sentimos representados con ese gesto. Sería bueno que nos pasara lo mismo frente a este tipo de situaciones. Porque, y hago un comentario que tiene que ver también con lo que estuvo pasando hoy, Milei dio a conocer un comunicado donde dice que bueno, que los extranjeros que critiquen a la Argentina y a los símbolos nacionales van a ser expulsados y demás. Una cosa de un nacionalismo medio berretón y muy simbólico, pero superficial, porque después lo que están haciendo es regalar nuestro país al mejor postor o al peor, y generar marcos legales que permitan un saqueo que en la historia ya se dio, pero que ahora se va a profundizar, que la tendencia es a profundizarlo. Le estamos regalando recursos que el mundo está necesitando y está buscando, y lo estamos dejando ir a cambio de absolutamente nada, porque en realidad esto no va a redundar en mejor calidad de vida para los argentinos y las argentinas y para quienes vivimos aquí. Claramente lo que están haciendo es que esas riquezas y esas potencialidades se vayan para otro lado. Entonces, como decía, es importante que el 6 de agosto, cuando el Congreso esté por tratar este proyecto, haya fuera la cantidad de gente suficiente como para que eso se evite. ¿Va a ser posible evitarlo? Bueno, habrá que ver. Hay muchos diputados y gobernadores con ganas de darle los votos al gobierno nacional, incluso algunos que entraron en boletas peronistas o de otros partidos de oposición, y bueno, terminan negociando con el gobierno por poquitas cosas, por alguna
obra que en general aparte después se la niegan, pero bueno, terminan regalando la soberanía de nuestro país. Es importante entonces que insistamos con que este es un tema clave, así como las Malvinas son argentinas, la tierra también, la tierra de las provincias, la cordillera, la hidrovía, todo lo que nuestro país tiene de potencial y de cosa importante, tenemos que defenderla nosotros porque este gobierno no la va a defender, este gobierno la va a entregar por chirolas. Es lo que vino a hacer y este también es el resultado de un nivel de endeudamiento récord con el FMI y con el gobierno de Estados Unidos. Es muy difícil después plantarse desde esa posición y defender la soberanía. Entonces también plantear que los gobiernos que nos endeudan con el FMI ceden soberanía, nadie nos da la plata gratis, nadie viene a salvarnos como nos dicen, sino que esos salvatajes después vienen a cobrárselos. También por eso Kristalina Georgieva, que estuvo visitando nuestro país, fue a Vaca Muerta a ver con sus ojos y directamente los recursos naturales que se van a estar llevando si nosotros no somos capaces de construir un poder popular y un gobierno popular que se pueda oponer y retrotraer estas cosas, por más que hoy parezca difícil de hacer, no es imposible. Y en Argentina hemos rechazado el ALCA, hemos podido construir los gobiernos de Néstor y Cristina, estamos a tiempo todavía de seguir defendiendo. Voy a avanzar ahora y ya como último tema sobre un proyecto que se dio en Honduras y que me parece muy interesante para ver los resultados de este tipo de leyes como la de extranjerización de la tierra y también los procesos políticos que permiten que este tipo de cosas ocurran. Si ustedes recuerdan, en 2009 en Honduras hubo un golpe de Estado. El presidente era Mel Zelaya y fue depuesto, lo fueron a buscar a su casa, lo sacaron en pijama de su casa, algo que, bueno, hace poquito se repitió en Venezuela también, ya en este caso de Venezuela directamente con el gobierno y el ejército de Estados Unidos y la inteligencia artificial para encontrarlo. Bueno, en aquel entonces todavía no estaba todo eso, pero la Corte Suprema hizo una movida ahí y depusieron al presidente Zelaya de Honduras porque no le gustaba, que era un presidente que defendía un poquito la soberanía y los derechos de los hondureños. Bueno, lo que hicieron fue sacarlo del poder y poner a Porfirio Lobo, que era un presidente mucho más ameno para el imperio. Ese presidente hizo una reforma constitucional que habilitó las sedes. Sedes son zonas de exclusión, el nombre, zonas de empleo y desarrollo económico. Esas sedes lo que fijaban era la posibilidad de avanzar en la creación de ciudades privadas en Honduras. Se hicieron varios proyectos. El más conocido y sobre el que más se viene hablando es uno que se dio en una isla, que es la isla de Roatán. Esa isla se le dio el nombre de Próspera al proyecto Próspera. Allí, con la idea fue de un economista que en 2018 recibió el premio Nobel, se llama Paul Romer. Bueno, lo que se hizo fue una ciudad que tiene un nivel de autonomía casi absoluto del Estado hondureño, fija sus propias leyes, fija su propio sistema tributario, su propio sistema fiscal, su propio sistema de seguridad, todo privado, obviamente, y lo que en esa isla funciona es una ciudad privada, como decía. Ya no el Estado hondureño, ni los hondureños eligen las autoridades de esa ciudad, ni tienen injerencia, lo público no tiene injerencia sobre las cosas que ocurren y la manera de organizarse en Próspera, ¿sí? Ese proyecto después, bueno, Romer se corre un poquito de ese proyecto inicial, en un momento hay como una especie de retraso, ya no va a ser durante el gobierno de Porfirio Lobo, sino que va a ser en el siguiente gobierno. El siguiente gobierno fue el de Jesús Orlando Hernández, donde ahí sí se habilita que el proyecto se lleve adelante. En el medio, la Corte Suprema, que le había dado el golpe a Zelaya,
declara que ese proyecto es inconstitucional, bueno, corren a la corte, ponen una corte adicta nueva y ahí sí el proyecto avanza y los inversores iniciales son estos nombres sobre los que venimos hablando. Peter Thiel, Sam Altman, que es de OpenAI, otros de los, digamos, de los popes de Silicon Valley, lo que van a hacer es una inversión inicial para crear esta ciudad en la que uno puede, digamos, pueden vivir personas físicas, pero también pueden ser personas virtuales, digamos, empresas virtuales. Lo que se hace es generar una especie de estado paralelo al estado hondureño, con autarquía, con absoluta autonomía económica y apartado, digamos, una ciudad tecnológica, una ciudad privada. Esto es parte de este proyecto que yo venía mencionando, ¿no? Lo que estos tipos están proponiéndose es que haya zonas, esta ciudad u otras, en las que vía la inteligencia artificial lo que haya es un desarrollo digital, un desarrollo tecnológico que esté en contradicción con los estados nacionales, ¿sí? Por eso Próspera era o es uno de los experimentos más concretos de poder llevar a cabo estas medidas. Lo tomo hoy porque como estábamos hablando de la ley de extranjerización de tierra, bueno, es posible que en el largo plazo o en el mediano plazo estén estos proyectos dando vuelta y por eso es que todo tipo de limitación a la cantidad de tierra que puede haber en manos extranjeras iba a ser un obstáculo. Bueno, Sturzenegger le garantiza que entonces puedan venir. Recordar que Peter Thiel está establecido en nuestro país, se compró una casa, está pasando aquí sus días. Bueno, no debe ser de paseo, sino que lo que tiene en mente es avanzar con proyectos de este tipo, donde lo que hay es una suerte de reemplazo del Estado por entidades transnacionales, ¿sí? Recordemos que ellos plantean que la democracia, tal cual nosotros la conocemos, no sirve para nada, los estados nacionales tendrían que correrse, lo que viene es la era de la inteligencia artificial y este tipo de corporaciones transnacionales superpoderosas que lo que hacen es fijar sus propias reglas y desarrollarlas como proyectos. Obviamente, el acceso a ese tipo de situaciones está en muy poquitas manos. De hecho, donde está ubicado Próspera es una zona donde hay pueblos originarios de Honduras que obviamente entraron en contradicción porque lo que ven es que están avanzando sobre sus tierras. Bueno, todo eso generó una suerte de disputa legal que, como en todos estos casos, y también en el Superrí lo estamos viendo, y también en la ley de extranjerización de tierras, todas las disputas legales, los diferendos, se tratan en el CIADI, que es una especie de tribunal internacional, que quizás eso suena un poco lindo, pero cuando uno escarba un poquito, claramente todos los fallos favorecen a las corporaciones internacionales y son contrarios a los estados. Por ejemplo, en el CIADI, cuando se privatizan los servicios públicos se dirimen en el CIADI, cuando fue la estatización de YPF también se llevó al CIADI el conflicto. Bueno, en general en el CIADI tienden a favorecer a las corporaciones, a favorecer al poder económico concentrado por sobre los poderes públicos, por sobre los estados. En este caso también, bueno, en esa demanda el CIADI falló en primera instancia a favor de Próspera, a favor de los magnates de la inteligencia artificial. Lo que hizo Honduras fue retirarse de ese tribunal, lo cual no es muy fácil y lo cual hay amenazas después de ir en contra de la economía del país y generar caos. Lo hacen todo el tiempo en Latinoamérica y en Honduras lo vienen haciendo de seguido. Un comentario también al margen: habíamos dicho que Jesús Hernández era el presidente cuando Próspera finalmente se empieza a construir. Bueno, Jesús Hernández deja el gobierno en 2014 y en Estados Unidos tiene una causa por narcotráfico, es declarado culpable, estuvo preso en Estados Unidos y hace poco tiempo, hace menos de 2 meses, Donald Trump firmó su indulto. Digo para que veamos que todo esto está muy relacionado. Pensemos, político con causa de narcotráfico,
en la Argentina también tenemos nuestros casos políticos con casos de narcotráfico, financiados con el narcotráfico, sostenido por Estados Unidos. Digo, no hace falta escarbar demasiado para ver los hilos conductores que hay. Quizá alguno piense que esto es una casualidad, uno tiende a pensar que no es una casualidad, que son hilos conductores, que en Latinoamérica estos procesos suelen darse todos a la vez, así como las dictaduras se dieron todas a la vez, ahora se está dando esta avanzada de sectores de las corporaciones de la inteligencia artificial, y esto avanza a una velocidad que nosotros capaz no estamos viendo y capaz nos parece un tema medio lejano, pero está entre nosotros y, como decía, esta vez es en serio. En el 21 volvió a ganar la mujer de Mel Zelaya, Xiomara Castro, y lo que hizo fue derogar la ley que permitía que Próspera funcione y que funcionen las sedes. Bueno, ahí es que van al CIADI, como relataba hace un ratito, le hacen una demanda a Honduras por 10.000 millones de dólares, que es el 30% de su PBI, de su Producto Bruto Interno, es decir, un tercio de todo lo que los hondureños producen, de todo lo que se produce en Honduras. Próspera se lo quería llevar como resarcimiento por haber finalizado el proyecto. Todavía esto está con idas y vueltas. Honduras claramente eso no lo va a poder pagar, y entonces ahí están con idas y vueltas. Esto es la situación a la que nos puede llevar una ley como la ley de extranjerización de tierra y las políticas que en general están llevando adelante Milei y Sturzenegger de la mano del Fondo Monetario Internacional, que es el que en definitiva está tomando las decisiones en nuestro país, y también de un gobierno como el de Trump, que se le llama la doctrina Monroe. Él toma un poco la doctrina Monroe, que decía América para los americanos, y la readapta cuando los americanos, los norteamericanos o Estados Unidos piensa en América para los americanos, piensa en toda América para ellos, no para nosotros. Bueno, en esta disputa que están teniendo con China, claramente los yanquis están otra vez mirando con mucho foco sobre nuestra región y están avanzando con este tipo de proyectos. Esto se vota el próximo 6 en el Congreso. Es importante que construyamos una movilización grande y que nos manifestemos en contra de estos proyectos. Se nos están llevando el país, se está quebrando todo tipo de posibilidad soberana sobre nuestro país. Parece alarmista, parece exagerado, pero es lo que está pasando, y por eso está bueno que sigamos hablando y nos sigamos convocando y sigamos analizando cuáles son los planes que están teniendo estos magnates para nuestro país, porque están avanzando, están acá y van en serio. Bueno, vamos a terminar acá por hoy. Gracias a los que estuvieron mirando, gracias a los que comparten, gracias a los que saludan y a los que alientan que estas cosas se estén haciendo, y nos vemos prontito. Abrazos, saludos para todos. Chau, chau.